Una vez que tengamos el proyecto, eh, en esta sesión de taller vamos a ver acerca de los esquemáticos, la elección de componentes. Entonces, en esta ocasión, vamos a abrir un esquemático y ya tenemos la aplicación lista para funcionar. Un plugin que tiene este software, el cual va a ser de mucha utilidad, va a ser este de acá, que es el Action Library Loader, el cual lo vamos a usar continuamente. Entonces, ¿cómo elegir los componentes a utilizar? Porque cuando uno piensa, eh, uno ya deja de abstraerse un poco de como lo teórico, por así decirlo. Uno ya tiene que empezar a pensar en los condensadores que va a ocupar, la resistencia, sobre todo el tamaño que uno va a ocupar. Entonces, hay dos principales páginas para comprar los componentes, que es DigiKey y de Mouser. Y Mouser, sí. Estas dos empresas son como las grandes que existen hoy en día. No sé si ha habido otra que ha crecido más. Y la elección personal que yo siempre doy es Mouser. ¿Por qué? Porque facilita mucho el tema de el modelado del componente. Por ejemplo, no sé, llego y digo, quiero buscar un microcontrolador, por ejemplo. Mm. Algo que siempre hay que tener con consideración es que hayan existencia de los componentes y que estén en activa fabricación. ¿Por qué? Porque no hay ninguna gracia que tengan un diseño y cuando lo terminen dicen, oh, quiero diseñar otra vez con el mismo componente y ya no estén en activa fabricación. Lo cual deben tener eso también en consideración. Ya, aquí tenemos varios componentes de elección. En personal me gusta mucho Edson, pero vamos a ver el primero que aparezca. Y aquí no aparece el tío. Aquí, cuando vean los componentes, aparece modelo ECAD. Este es súper importante, porque esto nos dice si el componente ya está modelado en 3D o en esquemático. Por ejemplo, en este caso sí está modelado, entonces se nos hace mucho más fácil diseñar en la PC. En este caso ya tienen los pins listos, y así se vería cuando se esté diseñando en la propia PC. Entonces, para modo de ejemplo, vamos a buscar el library loader del propio Alt. Y perfecto. En este caso, ya tiene el componente, es de Texas Instruments, aparecen todas las especificaciones detrás. Y bueno, es tan simple como Add to Design y hace gran parte del trabajo. Se ve cómo se van agregando la información y el diseño. Y listo. Y aquí ya tendríamos nuestro microcontrolador listo para empezar a utilizar en el esquemático. Eso sí, las consideraciones más técnicas habría que verlas en el datasheet que siempre entregan, la hoja de datos. Por ejemplo, podemos observar en este, vamos a ver, la fuente de poder, las corrientes, parte más técnicas, no sé si en esta. Mm, bueno, a mí me acomoda mucho más el Atson porque la hoja de datos es mucho más amigable. Es un microcontrolador súper eficiente, que es súper cómodo de utilizar. Y siempre entregan en la hoja de datos Schematic Checklist, que aparece como los requerimientos más técnicos del microcontrolador. Por ejemplo, aquí que utilizan los capacitores, demás componentes. Y aquí una consideración importante en el diseño es que los componentes que se utilizan para la operación interna de los microcontroladores o demás componentes deben hacerse muy cerca del microcontrolador. Eso es importante. ¿Por qué? Porque se trabajan a tan bajas corrientes en esta parte más de computadores que pistas largas pueden crear resistencia y puede haber fallas. Ahora que estamos viendo que necesitan condensadores, vamos a ver en DigiKey, necesitamos un condensador. Lo observamos. Y aquí hay que tener varias consideraciones. Por ejemplo,
lo de siempre, que haya en existencia y que esté en activo uso. Y segundo, las especificaciones más de qué vamos a ocupar. Por ejemplo, la capacitancia. En este caso, vemos que necesitamos, no sé, de 100 nanofarad o un microfarad. Entonces, aquí vamos eligiendo al tiro qué especificaciones queremos. Busquemos de un microfarad. El tamaño. Existen muchos tamaños y ustedes van a tener que ver cuál es el que se apropia más a ustedes. Cuando se trabajan en escalas muy pequeñas, es recomendado el 0402. Bueno, yo ocupé mucho el 0402, pero existen muchos más. Bueno, está el 0201 que es mucho, mucho más pequeño, pero con el 0402 ya es difícil soldarlo con las manos. A ese nivel de pequeño es. Vamos a aplicar los filtros. Y aquí se ven los componentes que hay en la industria. Aquí podemos observar que existen muchos fabricadores, en este caso Taiyo Buden, Murata Electronics aparecerá mucho, que es una empresa japonesa. También hay empresas tailandesas que, no, miento, ¿cómo se llama? Taiwán, que también es un exponente de fabricante de semiconductores. Y cuando ustedes están observando los componentes, deben verificar, una, que haya disponibilidad, que haya en existencia, en este caso existe mucha existencia, lo cual es recomendado utilizar. Y segundo, que estén en activo funcionamiento. Y tercero, que esté lista el modelado, cosa para simplificar las cosas. Porque si requieren utilizar un componente y no existe el modelado, por ejemplo, en este caso el capacitor, que ya está listo para implementarse en el PCB, en el próximo taller van a ver cómo todos estos componentes se van a ver reflejados en el modelo 3D. Este es el footprint, cuando ustedes están haciendo las pistas, y este es el símbolo dentro del esquemático. Si encuentran un componente que lo quieren mucho, pero no está el modelado, van a ser ustedes los que van a tener que diseñarlo y eso puede tomar mucho más tiempo en el proyecto. Segunda cosa a considerar es que existe la posibilidad de que los componentes presentados acá no tengan las medidas correctas. Entonces, darse el trabajo de buscar en la hoja de datos las medidas y ver si en el footprint están correctos los datos. Ya, en este caso, tenemos un, un densador super pequeño y vamos a utilizar el library loader otra vez. Si toma su tiempo a veces, ya, aquí está el condensador. Y sería lo mismo, agregar al diseño y estaría listo para utilizar. Y aquí estaría listo. Me comentaban también que, por ejemplo, necesitaban más componentes como convertidores, como eh, rectificadores, inversores. Hay componentes, bueno, que se trabajan a pequeña escala que existen. Por ejemplo, rectify. Ujú. Ya, que hayan inexistencias y que están activos funcionando. Ya. Aquí aparecen más datos como para utilizar que son importantes para la elección. En este caso, podríamos buscar, estas son las cubiertas, los tipos de cubierta como el encapsulado que tienen los componentes. Por ejemplo, si aparecen dos modelos y comparten una misma cubierta, quiere decir que los dos componentes tienen como, ocupan la misma espacio, por así decirlo, los mismos pines. Entonces, es como también interesante saber el tema de la cubierta que tienen los distintos componentes. En este caso, seleccionemos tensión inversa y aparece al tiro que otros valores ya no se van a utilizar. Por ejemplo, si elegimos una tensión inversa de 30, por ejemplo, solo nos permite una corriente directa de 500 mA. Y ahí ya es muy específico los datos, entonces lo más probable es que aparezcan súper pocos resultados. Y en este solo era un solo resultado. También es una empresa de la empresa Microchip y aquí nos vemos que en este caso no tiene los datos. Entonces,
Una, podrían solicitarlo, que, bueno, depende un poco de suerte si le responde la empresa. Y lo otro serían diseñarlo ustedes. ¿Cómo hacerlo? Ver la hoja de datos y ir diseñando de a poquito las cosas. Pero por eso considero que Altium Designer tiene esa gran ventaja, por ejemplo, que con el plugin de Altium Library Loader, muchos de los componentes lo pueden simplemente cargar y usar, lo cual acorta mucho los tiempos del diseño. Mm, podríamos jugar un poco más con los componentes que podríamos utilizar. Por ejemplo, mm, back- back- Ujú. Ya, aquí que estén en existencia, que está activo. Ujú. Y aquí hay en existencias y ver los precios, por ejemplo. Eso también, bueno, por economía de escala, hay veces que los componentes bajan mucho de precio. Por ejemplo, si se compran uno, este convertidor, nos saldría 754 pesos. Si compramos 500, 378. Pero ahí hay que ver la economía de escala. Generalmente los que bajan más de precio son los componentes pasivos, resistor. Por ejemplo, esta, ya, en existencia, ya. En la anterior bajaba a la mitad del precio, en esta baja a un tercio con 250, pero ahí tienen que ver el trade-off en cuánta cantidad se pueden permitir comprar. Viendo este caso del convertidor back, vemos que también posee el print y el footprint, que es para cuando ustedes vayan a diseñar las pistas para soldar, y el símbolo. En este caso, pueden ver la hoja de datos. Bueno, aquí ya está toda la información lista para llegar y utilizar. Y aparecen las consideraciones típicas, por ejemplo, el uso de inductores, resistencia, etcétera, que podrían utilizar. Y eso sería respecto a las páginas. La otra que es muy popular es DigiKey, empresa que se dedica a importar componentes. Y en este caso, esta empresa no posee la ventaja, la página anterior que te dice al tiro el modelado 3D si tiene o no. De hecho, como que entrega súper, o sea, no está como complementado con la aplicación de Altium Design. Sin embargo, lo que podrían hacer es utilizar Mouser para buscar los componentes que necesitan y ver si está listo el diseño en 3D o en esquemático y comprar los precios de los componentes que están acá con la de Iki. Hay veces que la diferencia igual son interesantes. Por ejemplo, un microcontrolador SAM L10, SAM L10, ejemplo, ya, veamos el primero. Hay en existencia, el precio son de 2.000 pesos. Aquí ven que la bajada de precio no es relevante, sobre todo porque los microcontroladores hoy por hoy hay mucha escasez, entonces como que no les conviene ir bajando los precios según la cantidad. Y vemos que ya, aquí este tiene el símbolo, ya está modelado, y en esta página nos ofrecen este modelo por 2.371. Podríamos compararlo con la página de DigiKey. En este caso está 2.350 pesos. No, 2,3 dólares. A ver. Sí, 2,35 dólares. Bueno, el dólar está como a 900 pesos, lo que saldría más barato que en esta página, entonces podrían utilizar perfectamente esta página para buscar si está en modelado 3D y en esta otra comprarlo. Como ya sabemos que está modelado 3D, también podríamos llegar acá y utilizar el Altium Library Loader. Busca. En este caso nos ofrece dos.
una que tiene un agregado T. Generalmente, cuando agregan una última letra es que están agregaron una última actualización o le sacaron algo al microcontrolador. En este caso, lo único que tiene el modelado 3D y diseño, por así decir, es este. Entonces, vamos y lo agregamos al diseño. Y vemos cómo se va generando el diseño mismo del controlador y se agregó acá. Y ya tendríamos otro microcontrolador listo para usar. Perfecto. Antes de pasar a la parte del esquemático, del diseño mismo del esquemático, ¿alguien tiene alguna duda, consulta? Sigamos avanzando entonces. No hay consulta en el chat. Perfecto. Ya. Sabemos cómo agregar componentes. Sabemos cómo buscarlos. Sabemos cómo cotizar. Eso es muy importante cuando estén en un proyecto. Porque utilizar un microcontrolador, por ejemplo, y agregarle periférico, etcétera, podría salir perfectamente 30.000 pesos o 50.000 pesos. Esa es la otra disyuntiva. Si están diseñando un PCB, puede salir más caro que comprar uno listo, pero tienes la posibilidad de hacerlo muy específico. Mm, sabemos comparar. eh, el tema de la existencia es muy importante. Por ejemplo, en este, que no utilice el filtro de inexistencia o de actividad de fabricación. Y aquí ya tienen problemas de stock. Para este modelo hay 38 en existencia. Eso sí, 490 se espera para el 31 de octubre del 2023. En este caso ni siquiera tienen en existencia. Esta está para también el 13 de octubre del 2023, para el próximo año. Sí que deben tener mucho cuidado con el tema del stock. De hecho, he visto proyectos que se han diseñado completamente con un microcontrolador, y lo terminan, listo, ya mandan a fabricar la PCB, ya mandan los pedidos, ya listo. Lo construyen y dicen, oh, funcionó perfectamente. Vamos a pedir más componentes y se dan cuenta que pasan estas cosas, que el stock no da simplemente y tienen que esperar un año, 6 meses, tiempos de espera enormes. Así que deben tener cuidado con eso, elegir componentes que hayan harto en stock o si se pueden dar la posibilidad de comprar un poco más, podrían hacerlo. No es recomendado porque podrían darse cuenta cuando lo utilicen que no es lo que necesitan, pero hay que tener todo eso en mente. Mm, sabemos la existencia de Yiki, que generalmente los dos compiten muy bien en precio, pero hay veces que uno, sobre todo cuando compra más, hay diferencia. Probemos, por ejemplo, en este modelo que, bueno, como dato general, el ATSAM L10 es como el modelo del microcontrolador así fijo. El resto de las letras es porque se le agregan cosas o se le van quitando cosas, cosas de hacer como diseño. De hecho, está en el datasheet. Por ejemplo, aquí. Ujú, ujú. Por ejemplo, aquí ya me explican un poco las diferencias de por qué tanto letras y nombres. Y las distintas especificaciones. Por ejemplo, la cantidad de memoria que tiene, depende de la letra. El package crate, también en la letra que acá. Son por especificaciones chicas que se van agregando o quitando. Mm, ya sabemos la existencia de aquí. Ya, y ahora vamos al esquemático, a unir los componentes y utilizarlo para pasar a la siguiente etapa, que es ya el ruteo de la PCB misma. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta hasta ahora? ¿O fui muy rápido? ¿Terminó una posibilidad? Se escucha bien a todo esto, ¿no es cierto? Perfecto. Se escucha bien, perfecto. Ya, ahora ya que sabemos esto es una prueba simplemente, ahora queremos agregar al proyecto un esquemático. Ahí, de hecho, aquí está la PCB y hasta me parece como distintas cosas. Agregamos un esquemático. En este caso, podemos renombrarlo. Mm, podríamos llamarlo prueba 1, por ejemplo.
Digamos que tenemos un componente y vamos agregando los distintos requerimientos de a poco, por ejemplo. Ya en este vamos a abstraer un poco y vamos a decir, ya, tengo un Altsam L10 E16A1F. Las cosas básicas que necesito. Una, este es el cable a utilizar, que se utilizan para unir los distintos puntos. Bueno, el típico como casi duplex o distintas cosas. Y tenemos los puertos. Estos puertos son súper útiles cuando quieren eh, modular el diseño. ¿Por qué? Porque si yo pongo un puerto dentro de un mismo proyecto, por ejemplo, lo llamo y creo que sea bidireccional. Este quita las propiedades de los componentes, a la derecha generalmente aparece. Si no les aparece, aparecen siempre estas típicas tres. Yeah. Si, por ejemplo, están en el Altium, no le aparece nada. Aquí están las distintas especificaciones que ustedes pueden ver. En este caso, están los componentes que ustedes pueden extraer del propio Altium. No es muy recomendado porque generalmente entregan como componentes tipo, que si llegan a utilizarlos podrían pasar casi todos los componentes, tener que diseñarlos ustedes mismos. Eh, y están las propiedades. Vamos a ponerle el pin. Ya, en este caso. Dentro de las propiedades del propio Altium pueden ver, por ejemplo, componentes, wheres. Pues esto lo que define es qué cosas pueden editar. ¿Por qué? Porque pueden haber momentos, por ejemplo, en este caso, saqué componentes. Entonces los componentes, si los saco los componentes, no puedo mover los componentes. En este caso, por ejemplo, ahora puedo mover los cables, pero si lo sacar, no puedo mover los cables ahora. Y solo puedo mover el resto. Ahora sí. Bueno, en este caso sí, pero si intento seleccionar el cable en sí mismo, no voy a poder hacerlo. ¿Por qué es útil esto? Porque pueden haber momentos, por ejemplo en este caso, que tienen muchas cosas en la pantalla y dicen, ya quiero seleccionar tal cosa, pero no quiero seleccionar puertos ni componentes, etcétera. Bueno, como están unidos, pueden moverlo, pero ahí van viendo qué componentes ustedes no quieren mover o ir cambiando. Volviendo, ¿por qué el puerto es tan importante cuando ustedes están trabajando de forma modular? Porque cuando utilicen muchos módulos, por ejemplo un periférico, forma un hilo entre los distintos módulos de los esquemáticos a través de los puertos. Y este, por ejemplo, se va a llamar puerto. Y por eso es importante que sea bidireccional si quieren que haya un camino de ida y vuelta. Entonces, en este caso, ya puerto. Dentro de los microcontroladores, por ejemplo, en este caso, muy importante la existencia del que el pin out, bueno, dentro de los requerimientos de este microcontrolador, es muy importante, van a tener que dejarlo así por mientras, eh, que el SIN32 y el SIN-out32, X-out32, estén con un oscilador. Puesto por funcionamiento típico del microcontrolador. Entonces, aquí van a tener que ir tomando decisiones de si quiero poner un puerto, ser más ordenado o más ordenada, si quiero poner un puerto simplemente y tirarlo para afuera, o si hacerlo todo dentro de un esquemático, todo dentro. Si utilizan un puerto ya, llaman el mismo puerto que en el periférico y ya estarían unidos. Mm, si hacen todo dentro de un esquemático, otro elemento que podrían utilizar es, si no tengo entendido, por acá. Mm, mm.
Net Level, que hace que todo sea mucho más ordenado. Si, por ejemplo, ya quiero utilizar todos estos pines que tiene este microcontrolador, puedo perfectamente llamarle a este A16, y este A17, y así, y llegar y usar, siempre se tal cual, y utilizar esto mismo para otros lados. Por ejemplo, en este caso, sacando el ejemplo del módulo este, em, sacar, ¿qué podríamos sacar? Un filtro analógico, ya, perfecto. Filtro analógico y unir con este tipo de conector al microcontrolador. Por ejemplo, en este filtro tenemos que unir BDD analógico con esta sección de acá. Entonces aquí ya tenemos el BDD analógico. Tecla muy importante. Muy importante para tener los componentes. Si quieren rotarlos, deben mantener el clic izquierdo y apretar espacio. Si quieren simplemente como hacer un espejo, en el eje X, apretar el botón X. Como datos importantes. Sí. En este caso tenemos también GND y GND analógico, lo unimos. Sí. Entonces, tenemos los puertos, tenemos los NET que simplemente son cables, pero simplificados, cosa de no estar todo lleno de cables, por ejemplo, así, y que todo sea más caótico. Tenemos NET y con eso ya serían como más las bases. Si quieren agregar tierras como unidas, podrían hacerlo. Y eso sería la parte básica. Ahora viene como la creatividad de, de qué componente utilizar. Por ejemplo, en este proyecto del microcontrolador, uno de los requerimientos era utilizar estos pines conector específico, que quiero que lo vean. Ahí está. Este tipo de conector, sí, este tipo de conector es simplemente este típico eso que ustedes ven en la PCB, y ustedes ponen los cables y lo aprietan con una tuerca. No sé si han experimentado con uno de esos. Eso es súper interesante. En este caso tienen la posibilidad de ustedes utilizar ese componente. Y bueno, todos los componentes que han visto en un PC. Entonces, en este caso yo digo, quiero utilizar esto para los fuentes de poder. ¿Qué? Porque tengo mi PCB y quiero que a través de este tipo de conector, que es con un tornillo igual, atornillar el cable así como que sea súper robusto, quiero unirlo y ya y que sea mi fuente de poder a mi microcontrolador. Entonces ya tienen este modelo. Tienen que buscarlo, bueno, generalmente tienen que buscarlo a través de Mouser o DigiKey, los distintos componentes que ustedes quieran, y ver si está el modelo 3D y ahí implementarlo. En este caso, este lo vamos a utilizar para mm, un fuente de poder, ya aquí el VDD analógico, el VDD normal y la tierra. Entonces, ya tenemos que el VDD analógico se llama VDD, listo. Bueno, ¿qué otra parte necesito de ese voltajes? Bueno, está depende mucho del cosa que estén utilizando. Por ejemplo, aquí el PDD out, ya queremos también unificarlo para ver, para medirlo con un osciloscopio qué cosa va a salir de ahí. Entonces ponemos BDD
Yo, y aquí también lo van a llamar BDD-IO. Aquí la Tierra, quieren conectar la Tierra, ya ves, podrían hacerlo. Eso perfecto. Pues con esto ya tienen como, ahora tienen un conector que pueden conectar la PCB con un cable y bueno, hacer las pruebas con el microcontrolador, las pruebas que ustedes requieran. Ya, tenemos una fuente de poder relativa, tenemos las conexiones, tenemos un filtro analógico. Ahora, queremos, por ejemplo, que los pines, ya, 24, no, 23, sí, 23, PA 22, 19 y PA 18 sean, me quedé, PA 18, sean pines de los cuales va a salir, por así decirlo, ondas de disparo de un convertidor puente H, por ejemplo, y se necesitaban 4. Ya, quiero hacer eso. Pero además quiero agregarle un LED, cosa de que vea cómo van prendiendo y apagándose en el caso de que hayan señales de disparo. Algo súper específico. Ya, entonces voy a Mouser y digo, ya, quiero un LED. Tengo 165.699 opciones. Ya, eso es mucho. Pero quiero que hayan en existencia y que estén en activo funcionamiento. Ya, se redujo a 34.000. Ya. Aquí hay más especificaciones del cual elegir. Si es un LED estándar, SMD, si es de lente, si es fotodiodo, que ya es como para cosas, experimentaciones de laboratorio. Un relé industrial, un módulo I/O. Ya digamos que quiero un SMD. Mm, por temas de medidas, 0402, que como estoy más familiarizado, y quiero que sea corriente directa de 1 mA y una tensión directa de ya 1,8 volts. Aplicar filtros. Ahí ven al tiro que hay solo dos opciones. No sé si alcanzaron a notarlo. Aquí, resultado restante después de toda esta elección son dos, ya. Veamos. A ver, aplica el filtro. Tenemos dos opciones. Aquí hay 240.000 en existencia, 142 en existencia. ¿Cuál es más barata? Esta de acá. Esta de acá es más barata, ya prefiero esta sobre esta. Y aquí, modelo ECAD. Ya, aquí vemos una cosa ya más extraña. En esta me ofrecen el modelo en esquemático y el footprint para el diseño de la PCB. Y en el modelo 3D no existe. No importa. Bueno, si ustedes quieren ver su PCB así como virtualmente, sí importa, pero si están solo diseñando, el footprint es lo necesario para rutear en la parte de PCB. Entonces, en este caso, sirve de todas maneras. Voy a revisar este componente de acá. ¿Sí? Ya. Perfecto, sirve. Veo el componente y digo, ya, sí, está súper bueno. Ujú, ujú. Ya voy a ver el datasheet que tenga todas las condiciones. Sí, respecto a las dimensiones, después, bueno, recomendación es revisar el footprint del Altium con el datasheet que les presento. Por ejemplo, aquí aparecen las dimensiones en milímetros, unidades en milímetros, y ahí tienen que revisar que efectivamente haya un milímetro de longitud, 0,8 de la especificación, etcétera, y que esté todo funcional, porque existe la posibilidad de que el modelo que les presenten acá no sea exactamente el modelo del conductor. Entonces,
En este caso, tengo el LED y quiero ingresarlo en la librería Loader. Oh, no lo encontré. Veamos. Y aquí aparece el tiro, que aparece el símbolo, el footprint, FP, y el modelo 3D que no tiene. Ya. Entonces vamos, Add to Design, ya lo tenían. Eso le parece cuando ya tienen algo cargado. Entonces, si no, mal no recuerdo, no, aquí no está. Ujú, ujú. Y aquí está. Voy a simplemente copiar y pegar. Y como desafío adicional, voy a agregarlo como periférico. ¿Ya? Entonces digo, como periférico, quiero que los LED estén aquí. Entonces, aquí le pongo distintos puertos de entrada y de salida. Y aquí puedo, bueno, son creatividad los nombres. Simplemente le in uno y le out uno. Así que ya tienen dos que vamos a seleccionarlo de forma bidireccional. Y ya tienen como en esta parte de los periféricos ya, por ejemplo, aquí hay un LED que podrían tener listo para utilizar. Entonces aquí en la prueba decimos ya, quiero que el ED1 esté relacionado. En este caso quiero que el LED1 esté relacionado con el PA16. Entonces selecciono LED in on. Sí. Y que sea bidireccional. Entonces ahora esta señal, este pin del microcontrolador, el LED no, está ruteado, o sea, tiene el cable directo con el puerto acá y aquí tiene el LED. Y luego podrían ponerlo, no sé, con un conector, en un pin header o cualquier cosa que ustedes quieran. Por ejemplo, a ver, siempre ¿no? Busquemos un pin header con que unir todo. Ujú. Ya, este es interesante. Veamos si está el modelado. Solo está el modelo 3D, con lo cual no nos sirve porque utilizamos el símbolo y el footprint. Entonces, justo tiene todo lo que no queremos. Podrían hacer estos de acá. Este no tiene. Este tampoco. Mm, bueno, depende mucho de qué cosa quieran ustedes. A ver, en vez de un pin header, utilicemos un poco pin. Como dejen la base y ustedes enchufan nomás, cosa de que tengan toda la información. Veamos. Oh, tuvimos mala suerte. Ya, se van a encontrar veces que no van a encontrar los componentes. Y ya, bueno, no tuvimos suerte con
los diseños listos, que es como el gran truco presente. Eh, pero aquí tengo un pin header que nos va a servir. Por ejemplo, este pin header, que se puede visualizar. Es probablemente está obsoleto porque este lo encontré el año pasado. Y si no me apareció en Demauser, lo más probable es que esté obsoleto. Estoy cargando el library loader. Ya, aquí está. Como pueden ver, el típico pines que se encuentran como en los costados, por ejemplo, de Arduinos o cosa de que ustedes llegan y conecten un cablecito. Ya, digamos que ya quiero eso para estos pines de acá. Y esta va a estar directamente conectado con un LED. Entonces, literalmente voy a tener la función de un Arduino, pero lo hice yo mismo. Y ahí van uniendo y van a estar todos listos. Y así sucesivamente. Mm, sí, ya, ¿qué más? Periféricos, los puertos, las uniones, los cables, los componentes. Se me queda nada en bandeja. Mm, no. Bueno, creo que acabé los contenidos del módulo de hoy día. ¿Alguien tiene alguna consulta o algún componente que quieran buscar? Para buscar, hacer el ejemplo en Dmouser o DigiKey. A ver el modo PCB. Tengo un PCB, pero poco confidencial. ¿Están grabando todavía? Avísenme cuando